Tras transformar Orange County Choppers en una potencia televisiva, Paul Toitel Jr. lo perdió todo en una devastadora disputa familiar. Las consecuencias fueron brutales. Su propio padre le exigió $1,5 millones y su hermano se vio obligado a tomar partido. Llegó un momento en que Paul y su padre tomaron caminos separados, dolorosa y públicamente. «Te despidió», dijo una vez un entrevistador. «Lo hizo», respondió Paul. Fue un capítulo oscuro, pero en retrospectiva, un punto de inflexión. En aquel momento fue muy difícil, admite Paul, pero mirando atrás, fue lo mejor que podría haber pasado. Ser padre le dio una nueva perspectiva de la ruptura. Tener mi propio hijo me ayudó a encontrar un profundo sentido de perdón y comprensión hacia mi padre. Ahora, el hombre que está detrás de algunas de las motocicletas personalizadas más emblemáticas de Estados Unidos habla del coste personal de la fama y de las dolorosas razones por las que no ha compartido una comida navideña con su padre en más de 15 años. Mientras la mayoría de los niños de mediados de los 80 estaban ocupados montando en bicicleta, viendo dibujos animados o jugando a la Nintendo, Paul Toitel Jr. tuvo una infancia muy diferente. Con solo 12 años, ya trabajaba en el intenso calor y el clamor de Orange County Iron Works. En lugar de pasar los veranos en la playa, barría las virutas de metal del suelo de los talleres y dirigía las herramientas a soldadores experimentados. Incluso antes, Paul visitaba las obras de su padre y recogía chatarra como si fueran juguetes preciados. Las colocaba en pequeñas esculturas, ideando creaciones a partir de lo que otros veían como chatarra. Esa temprana exposición lo moldeó todo. A los 14 años, Paul ya soldaba con una serena precisión que respetaban incluso los más veteranos. No solo adquiría habilidades, sino que aprendía a pensar como un constructor. Pero en el taller no todo eran chispas y gloria. Su padre, Paul padre, tenía fama de intenso, y no se lo ponía fácil a su hijo. De hecho, a menudo era más duro con él que con cualquier otra persona. Junior no se libraba de los pequeños errores. Si algo salía mal, le gritaban delante de todos. Algunos pensaban que era injusto, pero el señor creía que le haría más fuerte. A medida que pasaban los años, sus personalidades chocaban cada vez más. También creo que el espectáculo hizo mucho daño con la familia. A Paul padre le gustaba la fuerza bruta y los métodos de la vieja escuela. Paul Jr. tenía un ojo más artístico y prefería las líneas limpias y los detalles perfectos. Un verano, Jr. rediseñó una barandilla para hacerla más fuerte y bonita. Su padre lo descartó al principio, pero unos días después, sin decir una palabra, lo aprobó y utilizó el diseño. Aquel momento lo decía todo. En el fondo, había respeto, pero con un tira y afloja constante. Mientras la mayoría de los estudiantes de secundaria se preparaban para los exámenes de matemáticas, Paul Jr. tomó un camino diferente. Se apuntó a un programa de formación profesional que le permitía pasar la mitad del día aprendiendo metalistería. Estudió técnicas de soldadura, planos y cómo leer los puntos de tensión del acero. Uno de sus instructores dijo que tenía un don poco común, como si pudiera ver cómo quería moverse el metal antes incluso de tocarlo. Junior pasaba horas fuera de clase, practicando cada soldadura, cada corte, hasta que se sentía natural. Sabía que no necesitaba un título de lujo para triunfar. Solo necesitaba dominar su oficio. Cuando volvió al taller de su padre después de graduarse, ya no era el chico que barría suelos. Era un hábil fabricante que hablaba el lenguaje de los profesionales y lo respaldaba con resultados. A los 19 años, Paul Jr. dirigía la división de barandillas en Orange County Iron Works. No era un trabajo pequeño. El departamento suponía casi la mitad de los ingresos de la empresa. La mayoría asumiría que fue favoritismo familiar, pero la verdad es que Junior se lo ganó. Amplió sus opciones de diseño y dio a la tienda un toque moderno. Sus diseños eran tan populares que los clientes estaban dispuestos a pagar más y esperar más para conseguir algo hecho por él. También tuvo que dirigir una cuadrilla de trabajadores mucho mayores que él. Algunos de ellos veteranos de guerra, otros escépticos al principio, pero con el tiempo, hasta los más duros admitieron que sabía lo que hacía. Entonces, ¿qué estás pensando? Estoy pensando en usar un motor indio. Había tomado un taller metalúrgico y lo había convertido en algo de lo que la gente hablaba. Ese tipo de respeto no se consigue fácilmente.
Aún así, faltaba algo. Tras años construyendo escaleras y barandillas, Junior se sentía encajonado. Quería construir algo que se moviera, algo vivo. Esa chispa se encendió cuando empezó a dibujar motos a escondidas en un viejo cuaderno tras largas jornadas de trabajo. Por aquel entonces, su padre también se aficionó a las motos. Empezó de forma casual. Señor, le pidió a Junior que le ayudara a construir uno. Pero cuando Paul padre vio lo que su hijo había dibujado, le sorprendió. No era solo técnico, era art. Ese día, el señor miró a su hijo y dijo, vamos a construir bicicletas de verdad, no como un hobby, como un negocio. No se trataba solo de motos, se trataba de arreglar algo mucho más grande. Los años de distancia entre ellos. Con unos $175,000 reunidos del negocio familiar de herrajes, lanzaron oficialmente Orange County Choppers, pero no fue igual. El señor mantuvo el 80%. Junior obtuvo el 20%. Todavía no importaba. No tenían más que un sueño y un frío sótano lleno de herramientas. Pero en cuestión de meses, las motos que construían empezaron a llamar la atención. La primera, True Blue, les llevó 4 largos meses. Noches hasta tarde, soldaduras interminables y pintura azul con llamas blancas. Parecía salido de un gran constructor, no de un garaje congelado del norte del estado de Nueva York. Cuando lo llevaron a Daytona en 1999, se quedaron boquiabiertos. Ya no eran unos don nadie. Pero el éxito no fue fácil. En 2000, construían bicicletas en un minúsculo taller helado. Las herramientas se rompieron. Los proveedores querían dinero por adelantado. El dinero se agotó rápidamente. Paul Jr. a menudo trabajaba jornadas de 18 horas, durmiendo en un sofá en el taller para poder cumplir los plazos. Se peleaban constantemente. Grandes combates a gritos, no por espectáculo, sino por supervivencia. Cada moto que vendían apenas cubría costes. Sin embargo, siguieron adelante, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque no podían parar. Entonces, en 2002, llegó una llamada. Un productor de televisión llamado Craig Peligian vio un reportaje en una revista sobre sus motos. Estaba buscando un nuevo reality show. Cuando llamó, Paul padre contestó y ladró. El productor le propuso un programa sobre restauración de motos de desguace. ¿Señor? Lo cerró al instante. Las construimos desde cero, dijo. El acuerdo estuvo a punto de fracasar, pero semanas después, el productor volvió con una idea mejor. Filmar el proceso real, con argumentos y todo. Paul Jr. odiaba la idea. Temía que las cámaras lo arruinaran todo. Incluso escribió a su padre una carta de 5 páginas diciendo, nos harán quedar como tontos. El contrato era insultante, $5,000 por episodio, interminables tomas de cámara, y una iluminación tan caliente que les estropeaba la soldadura. En un momento dado, los productores sugirieron llamar al programa Fricción Familiar. Paul Jr. estuvo a punto de irse, pero necesitaban el dinero, así que firmaron. Cuando American Chopper se estrenó el 31 de marzo de 2003, nadie esperaba lo que vendría después. En solo 3 episodios, explotó. Más de 3 millones de personas lo veían cada semana. De repente, no eran solo constructores de bicicletas, eran estrellas. Su pequeña tienda se convirtió en una atracción turística. La mercancía volaba de las estanterías. Discovery Channel ingresó $13 millones solo en esa primera temporada. Los Two Talls tuvieron que mudarse a unas enormes instalaciones de $12 millones solo para mantener el ritmo. Al principio, fue el temperamento de Paul Sr. lo que atrajo a la gente. Pero fue Paul Jr. quien los mantuvo atentos. A los fans no les importaba el drama. Les encantaba verlo construir. Jr. eran mágicos, silenciosos, concentrados y precisos. De hecho, una escena suya construyendo un depósito de gasolina sin música ni conversación se convirtió en uno de los clips más solicitados jamás emitidos. Las escuelas de soldadura de Estados Unidos experimentaron un aumento de las matriculaciones. Lo llamaron el efecto Pauli. Entonces llegó la moto que lo cambió todo, la Viuda Negra. No era solo una moto, era una declaración, un depósito de gasolina de tela de araña, ruedas personalizadas, 167 horas de pura artesanía.
Cuando se presentó en Nueva York, 15,000 personas se agolparon para verla. La seguridad tuvo que contener a la multitud. Pronto se vendieron maquetas, camisetas, videojuegos, de todo. Más de 280,000 maquetas vendidas en 6 meses. Hizo de OCC una marca, no solo una tienda. Cuando Paul Jr. terminó de construir la Firebike en junio de 2003, no era una chopper más. Fue un punto de inflexión en su carrera. No solo estaba fabricando una motocicleta, estaba construyendo un homenaje a los bomberos que perdieron la vida el 11 de septiembre. Y eso significaba que cada parte de la moto tenía que tener un significado. Uno de los detalles más impactantes era un trozo de acero auténtico de los restos del World Trade Center. Paul no se lo dio a otra persona. Lo soldó él mismo. La pieza dentada de metal estaba unida a un soporte de chapa de diamante que hizo solo para esta moto. Fue la pieza final y la más emotiva. Pero ese no fue el único reto. El diseño era tan ambicioso que tuvo que rediseñar por completo el cuadro de la moto. Tenía que soportar 343 emblemas pintados a mano, uno por cada bombero fallecido. Ese tipo de peso, tanto literal como simbólico, requería una ingeniería seria. Y cuando la moto sufrió un accidente al año siguiente, los bomberos de Nueva York no lo trataron como un accidente normal. Respondieron personalmente, recuperando cuidadosamente la moto siniestrada como si fuera un camarada caído. Eso es lo mucho que significaba, incluso ahora. Está en el Museo del OCC. Ha estado en más de 248 eventos. La gente sigue viniendo, se emociona y deja notas personales y homenajes junto a él. Años más tarde, Paul Jr. volvería a visitar el dolor y el poder del 11S con otro proyecto, una segunda moto homenaje. Esta se presentó el 20 de enero de 2011 y la reacción fue abrumadora. No solo acudieron moteros, reunió a gente como el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el presidente del Memorial del 11S. A Paul le había pedido Daniel R. Tishman, miembro de la Junta del Memorial, que construyera algo inolvidable. Y no solo entregó una moto, sino 2. Una se quedó como homenaje, la otra se sorteó para recaudar fondos para el Memorial. La gente compró entradas por internet y en persona, y todo el dinero se destinó directamente a apoyar al Museo del 11S. Ese día, cuando la cubierta se desprendió de la moto, la gente lloró. Hombres adultos, familias, turistas. Todo el mundo se sintió golpeado por el peso emocional de lo que esa máquina representaba. El diseño contaba una historia sin decir una palabra. Incluso el Huffington Post le dedicó un reportaje completo, difundiendo el mensaje a personas que no podían estar allí. Pero detrás de la pintura llamativa y el cromo pulido, había algo aún más impresionante: su mente técnica. Paul Jr. no se limitaba a diseñar motos bonitas. En 2012, introdujo silenciosamente una técnica revolucionaria en el mundo de las motocicletas. Empezó a utilizar el modelado T-Spline, una herramienta que facilitaba el diseño de formas suaves y curvas. Lo que antes le llevaba más de 40 horas, ahora le llevaba solo 15. Y cuando construyó una bicicleta eléctrica con Autodesk, ese método fue esencial. Pronto, otros talleres empezaron a utilizar la misma técnica, a menudo sin saber de dónde procedía ni darle crédito. Entonces, en 2015, Paul hizo algo que sorprendió incluso a su equipo. Creó un sistema que hacía que los cuadros de las motos fueran más ligeros, pero igual de resistentes. Cambió por completo su forma de construir customs. Y no se detuvo ahí. Aprendió a escribir código G, el lenguaje de programación de las máquinas CNC. Antes, solo era el diseñador de la moto. Ahora también podía controlar las máquinas. Pasó de artista a maquinista, encargándose tanto de la parte creativa como de la técnica de la construcción. Los problemas entre Paul Teutel Sr. y su hijo no estalló de la noche a la mañana. Comenzó discretamente en 2007, cuando la H&A dio a Jr. una participación del 20% en su empresa, pero mantuvo el control total para sí mismo. Al principio, parecía un acuerdo justo. El padre dirige el negocio. Hijo trae el estilo, pero a medida que los diseños de Jr. se hicieron más famosos y acapararon titulares, la balanza empezó a inclinarse. La gente ya no alababa la artesanía de la vieja escuela. Hablaban de las locas ideas de Jr., ideas salvajes,
y eso no le sentó bien al hombre que construyó los helicópteros del condado de Orange desde cero. Entre bastidores, los celos echaron raíces. Señor, se estrechaba. Cada vez que Junior llegaba tarde o trabajaba a su manera, encendía una mecha, y cuanto más ardía, más difícil era apagarla. En 2008, la tienda se había convertido en una zona de guerra. Las peleas entre padre e hijo no eran raras, eran rutinarias. La mayor parte se trataba de control. Junior quería libertad para crear. Senior quería obediencia. Fue un choque de mundos. Espíritu creativo contra disciplina dura. Las cámaras de American Chopper captaron parte, pero se perdieron lo peor. Cuando se apagaron las luces, el señor se volvió más malo, no solo con Junior. Jason, un diseñador, una vez hizo pedazos su propia creación tras una de las broncas de señor. Todos en la tienda andaban con pies de plomo. Ni siquiera Mikey, el hermano pequeño, bobalicón y pacificador, podía escapar a los destrozos emocionales. Parecía destrozado, como si los años en los que le habían gritado le hubieran pasado factura. Y luego vino la explosión. Septiembre de 2008. Junior volvió a llegar tarde, y señor se enfadó. Lo que debería haber sido una advertencia se convirtió en una pelea a gritos delante de toda la tripulación. Quiero estar cerca de mi padre, pero al salir de esa dinámica malsana, pude crecer espiritual y emocionalmente. A todos los niveles, porque salí de la sombra de mi padre y me convertí en mi propio hombre. Cuando Junior trató de defenderse, diciendo que siempre tenía el trabajo hecho, Senior se negó a escucharlo. Junior respondió. Dijo que OCC se desmoronaría sin él. Eso fue todo. Senior explotó. Y Junior, harto más allá de lo razonable, lanzó una silla a través de la oficina y luego un cubo de basura. Tiró una puerta abajo y salió furioso. El señor lo persiguió y lo despidió en el acto. Ese momento de tirar la silla no solo rompió muebles, destrozó lo que quedaba de su relación laboral. Años más tarde se convertiría en un meme, pero en aquel momento fue un desastre. Tras el despido, sobrevino el caos. La tripulación estaba dividida. Algunos apoyaron a Junior, otros se quedaron callados. Temerosos de la ira de señor, los clientes empezaron a preocuparse. ¿Seguirían sus motos teniendo la misma magia ahora que el diseñador que había detrás ya no estaba? Incluso la cadena entró en pánico. TLC le dio a Junior una advertencia, diciendo que había roto su contrato al abandonar el programa. Así que, por un corto tiempo, regresó como contratista. Pero no duró. En abril de 2009, había terminado para siempre. Senior lo llevó aún más lejos. Quería que Junior fuera del negocio por completo y se movió para comprar su participación del 20%. Cuando Junior no quiso vender, Senior presentó una demanda. El lío legal no era solo por dinero, se trataba de poder. Senior quería recuperar el control total. Afirmó que tenía derecho a comprar las acciones de Junior por $500,000. Luego añadió una demanda exigiendo otro millón por daños y perjuicios. Incluso convirtió a su propia empresa en codmandada, poniendo a los helicópteros del condado de Orange en ambos lados del caso. Fue un movimiento retorcido destinado a forzar a Junior por completo. Pero Junior no se echó atrás. El corazón de la pelea era una cláusula del contrato mal escrita que decía que señor podría comprar Junior al valor justo de mercado, pero no decía cómo decidir lo que eso significaba. Esa vaga formulación se convertiría en una bomba en los tribunales. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de Nueva York en 2010, la primera sentencia favoreció a señor. El juez dijo que la cláusula de recompra era legítima y ordenó que un tasador externo fijara el valor de las acciones. Parecía que Junior estaba acabado. Se sentaron juntos en el tribunal, sin mirarse siquiera. Pero Junior apeló, y en diciembre todo cambió. El Tribunal de Apelación revocó la sentencia. Dijeron que la cláusula era demasiado vaga para aplicarla. Eso significaba que Junior mantuvo su participación, el 20% de OCC, y el señor no podía obligarlo a salir. Fue una enorme victoria legal y también personal. El hijo que todos creían aplastado seguía en pie, y su padre no podía deshacerse de él. La relación con mi padre es una en la que no nos peleamos. Eso es lo que voy a decir. Quiero decir, ¿estamos saliendo? No, en realidad no estamos saliendo.
así que las cosas no están mal. Pero podrían estar mejor, pero eso está bien. ¿Ya sabes? A veces estas cosas llevan tiempo. Aún así, Junior no podía construir bicicletas de inmediato. Tenía una cláusula de no competencia de 1 año. Eso significaba no construir motos hasta 2010. Así que pivotó. Empezó a diseñar productos, como un parque para perros y un cambio de imagen para la parrilla de camping de Coleman. Dijo que fue uno de los momentos más duros de su vida, pero siguió adelante. Él y su mujer convirtieron una habitación de su casa en una oficina, contrataron a un joven para trabajar con el ordenador y lanzaron Paul Jr. Designs justo enfrente del OCC, en abril de 2010, justo cuando Paul Jr. terminó su cláusula de no competencia de 1 año con Orange County Choppers. Hizo un movimiento que nadie vio venir. En lugar de simplemente abrir su propia tienda de bicicletas, desencadenó un motín en toda regla. Gente que había sido la columna vertebral de OCC, tipos como Vinnie DiMartino, Joe Pugliese, Nob Collard e incluso su propio hermano Mikey, se alejaron de la empresa y le siguieron. No pasó mucho tiempo antes de que Cody Connelly se uniera también. Esto no fue solo un cambio de negocios. Fue una deserción masiva, del tipo que dejó a Paul padre, destripado y furioso. Discovery Channel no perdió ni un segundo. Convirtieron las consecuencias en oro de telerrealidad, lanzando una nueva serie llamada Senior vs. Paul Jr., enfrentando a padre e hijo en un enfrentamiento semanal que difuminaba la línea entre familia y audiencia. La tensión entre Paul padre y Jr. no era nueva, pero este programa la hizo oficial. Se emitió en agosto de 2010, y cada episodio avivaba el fuego. Mientras Paul Jr. tenía dudas sobre emitir su drama familiar en la televisión nacional, Paul padre se inclinó por ello. Las batallas en la tienda estaban diseñadas para ser dramáticas, y se animaba al público a tomar partido. Un crítico lo llamó TV Rabieta, y no estaban equivocados. Las motos pasaron a un segundo plano frente a los destrozos emocionales. Esto ya no era solo entretenimiento. Esto era dolor real empaquetado para el consumo público. Aún así, la gente no podía apartar la mirada. En medio de este caos, ocurrió algo inesperado. Paul Jr. conoció a Rachel Bister durante el rodaje de un episodio. Apareció vestida con un mono amarillo como la chica McCough, y algo encajó. Lo que empezó en un plató de televisión se convirtió en algo serio, mientras que las demandas volaban, y el nombre de 2 herramientas estaba siendo tirado en todas direcciones. Rachel dio a Paul Jr. algo sólido. Era dueña de su propia boutique, tenía su propia carrera y pronto se convirtió en la calma en su tormenta. A través de ella, Paul encontró el equilibrio y, con el tiempo, un sentido más profundo de la fe que remodelaría todo en su vida. Su boda, celebrada en agosto de 2010, debería haber sido un nuevo comienzo. Era preciosa, grandiosa, e incluso tenía una tarta de 6 pisos del jefe de tartas de TLC. Pero había una silla vacía que todos notaron. Paul Sr. no vino. Le habían invitado, pero los pleitos y los sentimientos amargos aún estaban demasiado a flor de piel. La ausencia de su padre en uno de los días más importantes de su vida fue un duro golpe. Incluso con más de 100 invitados, tenía la sensación de que faltaba algo, alguien. Y esa ausencia no era solo personal. Era un símbolo de lo profunda que se había hecho la fractura entre ellos. Pasaron los años, pero las heridas no cicatrizaron rápidamente. Después, en 2015, Paul Jr. fue padre. Él y Rachel habían luchado por concebir, y después de casi 2 años de intentarlo en Nueva York, finalmente sucedió. Curiosamente, durante un corto viaje a Nashville. Cuando nació Hudson, Paul Jr. dijo que cambió su forma de verlo todo, especialmente a su propio padre. Abrazar a su hijo le hizo darse cuenta de lo que se había perdido en todos esos años de silencio y tribunales. Por primera vez, empezó a entender lo que significaba ser padre, y lo doloroso que debió de ser para su propio padre verle alejarse. En algún momento entre el drama del tribunal y el caos televisado, Paul Jr. pasó por una transformación silenciosa. Empezó a reflexionar más profundamente, especialmente sobre su fe. En una entrevista, admitió que no estaba orgulloso de cómo había estado viviendo, incluso con Rachel. Pero eso cambió tras un poderoso retiro espiritual.
tomaron una decisión audaz: no tener intimidad hasta el matrimonio. No fue fácil, pero significaba algo para los dos. Finalmente, le propuso matrimonio. Esa misma fe se mantuvo en su matrimonio y se convirtió en la fuerza que guiaba la vida de Paul Jr. Paul Jr. incluso empezó a hablar públicamente de ello, contando su experiencia y ayudando a otros a encontrar su propio camino a través de las dificultades. Con el tiempo, la fe le dio el valor para mirar atrás y tender la mano al hombre con el que antes ni siquiera podía hablar, no solo por él, sino por Hudson, porque cada vez que miraba a su hijo, veía el coste de permanecer en silencio. Y fue entonces cuando realmente comenzó la curación. Las batallas entre Paul Tootle Sr. y su hijo, Paul Jr., nunca fueron solo sobre mordiscos. Fueron personales, explosivas y profundamente emotivas. Lo que empezó como un negocio familiar se convirtió en una de las rivalidades más intensas que la telerrealidad haya visto jamás. Millones de telespectadores sintonizaron no solo para ver cómo se construían motos personalizadas, sino también a un padre y a su hijo destrozándose mutuamente con cada giro de llave. Su mayor cara a cara se produjo en 2011, cuando ambos hombres entraron en un enfrentamiento televisado que demostró lo diferentes que se habían vuelto. Senior optó por su habitual estilo crudo y agresivo, mientras que Junior construyó una moto inspirada en el avión de combate P-50 y uno Mustang, elegante, creativa y llena de alma. Esa moto no solo corría, contaba una historia. Estaba claro que Junior no se limitaba a construir máquinas, construía declaraciones, y siguió sucediendo. De 2010 a 2016, se enfrentaron en múltiples competiciones. Pero Paul Jr. ganó 5 de 7, demostrando cada vez que no era solo un niño que trabajaba a las órdenes de su padre, era una fuerza propia. Después de dejar Orange County Choppers en 2009, Jr. no se limitó a crear una empresa. Construyó un imperio. Con una cláusula de no competencia de 1 año, la mayoría de la gente pensó que se esfumaría. En cambio, se asoció con Coleman para diseñar una parrilla. Y ese giro mantuvo vivo su negocio durante una economía difícil. Aquel acuerdo dio lugar a más. Empezó a lanzar productos, a diseñar juguetes para perros e incluso a construir un parque público para perros. En 2012, su marca superaba a la de su padre. Su línea de ropa generaba más beneficios. Sus bicicletas se estaban utilizando en campañas corporativas masivas. Y trabajaba con gigantes mundiales como Blizzard y Paramount. Ya no se limitaba a fabricar motocicletas. Diseñaba para algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo y ganaba mucho dinero con ello. Pero incluso las enemistades más frías pueden resquebrajarse. En diciembre de 2011, la muerte de Helen Tootle, abuela de Paul Jr. y madre de Paul Padres Madre, creó uno de los momentos más crudos que el programa había capturado. Jr. cogió el teléfono y llamó a su padre. Por primera vez en casi 2 años, hablaron. No fue una larga conversación, solo unas simples palabras. Ella te quería mucho. Lamento su pérdida. En el otro extremo, ¿Senior? No sabía cómo responder. Admitió que deseaba que hubiera sido en persona. Pero se podía oír que algo cambiaba en su voz. Detrás de la ira, había dolor y tal vez arrepentimiento. Ese momento no lo arregló todo, pero fue algo real. El reencuentro de 2018 entre Paul Tootle Sr. y Paul Jr. no fue un emotivo avance familiar. Fue un movimiento empresarial, cuidadosamente planeado e impulsado por los productores de televisión, con la esperanza de sacar provecho del viejo drama. Hacía casi 10 años que no se dirigían la palabra. Después de su explosiva ruptura en 2009, que terminó con el padre despidiendo a su hijo de los helicópteros del condado de Orange, el silencio era profundo. Despidiendo a su hijo de los helicópteros de Orange County, el silencio era profundo. Así que cuando Discovery Channel propuso un reencuentro, no se trataba de sanar. Se trataba de arreglar una moto rota, no una familia rota. Eligieron la Chopper con temática de los Yankees que construyeron en 2005, que había sido vendida y luego destruida misteriosamente. Algunos incluso susurraron que podría haber sido dañado para el seguro. Ese naufragio dio a la cadena la excusa perfecta para volver a juntarlos. Entre bastidores, había tensión. Tenían horarios de rodaje separados, normas estrictas e incluso planes de emergencia, por si las
discusiones se les iban de las manos. ¿Senior? Trató de jugar fresco, diciendo que eran un poco más viejo y un poco más sabio, pero todos sabían que esta no era una reunión de abrazos cálidos. 2 años más tarde llegó The Last Ride, un especial de 2 horas que se suponía iba a poner punto final. En lugar de eso, lo empeoró todo. Empezó con buenas intenciones. Una bicicleta patriótica encargada por ABC Supply para representar la familia y el respeto. Pero desde el primer día, era evidente que nada había cambiado. El padre ignoró las ideas de su hijo, como en los viejos tiempos. Los miembros de la tripulación podían sentir la tensión, y todo esto sucedía mientras la tienda original de OCC estaba siendo derribada en el fondo. Hubo momentos breves y poderosos. Junior dijo más tarde que los únicos momentos en los que se sentía bien eran cuando él y su padre trabajaban codo con codo, en silencio, sin cámaras en la cara, construyendo como en los viejos tiempos, pero esos momentos eran raros. Cuando la moto estuvo terminada, el señor admitió sin rodeos que no había querido hacerlo. No ayudó a nuestra relación, dijo. Los fans estaban furiosos. Hashtags como Respect Paul Jr. empezaron a ser tendencia cuando la gente criticó la actitud fría de Paul Jr. Actitud fría. A pesar de lo que dicen los anuncios, ahora no están unidos, ni siquiera un poco. A partir de 2025, viven vidas completamente separadas. El único momento en el que hablan es cuando se ven obligados a comprar contratos de producción. De 2018 a 2023, trabajaron juntos en algunas motos, pero personas cercanas al programa dicen que todo fue para las cámaras. Junior confirmó recientemente en un podcast que él y su padre no han compartido una comida navideña en más de 15 años, ni siquiera después del nacimiento de su hijo. Sus negocios también están divididos. ¿Senior? Todavía dirige Orange County Choppers. Junior convirtió Paul Jr. Designs en una marca de $14 millones, con ropa y licencias. Ambos parecen aceptar que trabajar juntos arruinó su relación, y ninguno está dispuesto a volver por ese camino. Hoy en día, existen en el mismo centro de atención, pero no en el mismo mundo, y ahora Junior está listo para hablar. En febrero de 2025, anunció la publicación en octubre de unas nuevas memorias tituladas Given the Opportunity. Pero no será una historia pulida para la televisión. Los informadores dicen que será cruda y brutalmente honesta. Se espera que revele varios incidentes que fueron cortados de American Chopper, incluyendo una pelea en 2008 que casi se volvió física. Mientras que su primer libro se centraba en su carrera y su fe, este nuevo se sumerge en lo más duro. Las batallas de su padre contra el alcoholismo y el daño duradero que causó a su familia. Junior dice que ya no oculta la verdad. Cree que compartirla podría ayudar a otras personas que han vivido